Un planeta condenado. Científicos desesperados. La última esperanza. Una pareja amable. Y Superman. Les presento a Superman. Tal vez no lo conozcan. Es de los viejitos de la Edad de Oro. Su característica principal es su interminable deseo de hacer el bien y ayudar a todos los que pueda. A veces lo van a tumbar, a veces va a tener que pedir ayuda y a veces va a fallar, pero sin importar lo que pase, él seguirá luchando por un mañana mejor. El video es de las copias de Superman. Creo que todos hemos visto el meme del Superman realista, y si bien me encantan los personajes de este lado, nunca sentí que esto fuera muy justo para los del otro. Esta es la cosa, no solo con el Superman realista, sino que con el realismo en general. Apegarse al realismo, a que los rasgos de los personajes y las situaciones por las que pasan sean más complicados y desconectados del funcionamiento típico de una historia, puede ser un gran aporte, pero solo si esta es la intención desde el inicio y el autor sabe en qué se está metiendo. Dejar que personajes mueran en vano por situaciones peligrosas es realista, pero si la historia no está construida para que esto sea algo que el lector pueda aceptar, entonces solo será una decepción gratuita. El concepto que sí es fundamental para cualquier historia es la verosimilitud, la credibilidad de la situación. Esto va muy ligado a la suspensión de incredulidad de la que hablé en el video de Yoyos. Es el qué tanto me puedo creer. Si establecen reglas como este sujeto es invulnerable, es verosímil. Puedo creerme que, dentro de este mundo, alguien invulnerable es posible, pero si sin previo aviso llegara un gato y le sacara sangre de un rasguño y proceden a explicar que es invulnerable a todo menos al daño hecho por gatos, deja de ser tan verosímil. La verosimilitud suele ser confundida con el realismo, pero el que las consecuencias de una acción sean esperables con las condiciones iniciales y que el sistema sea consistente sin muchos elementos ridículos es verosímil, no realista. Y la gracia es que este puede ir a cualquier lado. Cuando a alguien le pasa algo, no existe solo lo que realmente pasaría, sino que el autor puede escribir diferentes reacciones al mismo evento y que todas sean creíbles. Los personajes no están ligados a este escenario teórico en el que pasó lo que tenía que pasar porque así pasaría en la realidad. Así que para mí, todos estos son realistas, o más bien, todos me parecen verosímiles. Dadas sus historias en específico, sí me creo que hayan terminado como son. Ninguno me parece el escrito por alguien muy infantil o muy edgy. Aunque eso no los hace directamente Superman realistas. Hay más a un arquetipo de Superman que ser muy fuerte y volar con una capa. Omniman será el alien con el traje, los poderes y la posición como el héroe más fuerte de la Tierra, pero sinceramente no diría que cae dentro del arquetipo de Superman. Sus errores, ideales e historia no reflejan las de Superman ni tampoco las contrastan. Es otro arquetipo de personaje con su propio camino. Lo único que se sobrepone es que son mecánicamente similares. Entonces, ¿quiénes son nuestros Superman? Dejémoslo en un gran poder desde la niñez, con una crianza y crecimiento rodeado de gente mucho más débil, y los rasgos que los definen son producto de cómo los trató la gente a su alrededor. Personajes para los que ninguna tarea es tan difícil y que no haya un momento en específico en el que se volvieron lo que son. Bajo esta definición, Brightburn tampoco entra. El gran poder y la crianza están, pero sus rasgos malévolos y asesinos no son resultado de cómo creció, es solo magia alien. Así que con esto un poco más claro, comencemos. Superman, el kryptoniano enviado a la Tierra, adoptado por granjeros en un pueblo pequeño, el pez más grande en la pecera más pequeña, pero no fue en vano. Aprendió humildad, compasión y las dificultades por las que pasa la gente, y qué tanto puede hacer uno para ayudar. Un clásico absoluto. Las piezas dan para decenas de historias de un gran héroe, pero ¿qué pasa si mantenemos todo eso, pero el bien que le enseñan a hacer no es tan bueno después de todo? Como por ejemplo, Superman, Red Son. Llegó a la Tierra como un bebé y fue criado por buenos padres, pero en su deseo de ayudar causó que el gobierno descubriera sus dones antes de que ganara un sentido del bien y el mal, así que lo manipularon para convertirlo en su herramienta de propaganda y poder absoluto, eliminando su vida personal, y durante un tiempo él de verdad pensó que era el Superman que todos esperaban.
pero no podía durar para siempre. Eventualmente descubrió el engaño, y ya que aún tiene sus buenos valores, siguió intentando hacer lo que creía correcto, pero no se pudo librar del sentido torcido de la justicia que le dieron, y terminó siendo todavía peor que antes. Al final del día, no aprendió a mejorar sus maneras y volverse un héroe, aprendió a dejar de intentar controlar los problemas de la gente y a confiar en ellos, y confiar en que alguien más estaría ahí para ayudar a los que ya no pueden. Es una lección muy específica, apunta directo al ámbito dictador de Red Son, pero no es el único arquetipo de Superman al que le concierne el tema. Metro Man no creció para ser malo, todo lo contrario, desde el momento en el que llegó a la Tierra, la gente a su alrededor lo destinó a ser bueno, pero no como a Clark Kent, que le instauraron sus valores y sentido de responsabilidad. Metro Man creció creyendo que derrotar al villano y salvar la ciudad era lo único que había para él, así que aunque él sí es buena persona, ser un héroe nunca nació de él, mientras que un gran punto de Superman es el qué tan admirable es que decida usar sus poderes para el bien por sí mismo. Es por eso que le concierne la lección de Red Son. En lugar de aprender a ser un héroe por su propia cuenta, aprendió a confiar en el bien que vio en alguien más y finalmente ser libre de escoger su propio destino. Ahora, si bien dije que Omniman no calza dentro de la categoría, hay alguien que sí entra pero por los pelos. En lugar de un gran poder desde la niñez, tuvo la expectativa de un gran poder. Él y su familia siempre supieron que algún día tendría los poderes, así que no es tanto una historia de aprender a ponerse la máscara, no. Invincible no es la historia de alguien aprendiendo a ser un héroe, es de alguien que ya es un héroe aprendiendo qué tipo de héroe quiere ser. La moralidad es mucho más torcida, Mark tiene arrebatos de ira, ha matado a gente inocente y su posición final no lleva ninguna regla de no matar, pero es lo que funciona para él. Su personaje empieza con toda la esperanza y corazón de Superman, pero el mundo es tan cruel y peligroso que la pierde. No es suficientemente fuerte para mantener sus ideales y recurre a la violencia que caracteriza a los héroes vueltos villanos. Pero no se rinde, no permite que eso lo defina, y habiendo caído tan bajo, decide que ese tampoco es el tipo de héroe que quiere ser, así que se vuelve fuerte y persevera ante las mayores adversidades que ha enfrentado jamás, y eventualmente llega a ser un héroe del que puede estar orgulloso, un líder que no le daría pase libre a un villano como... Homelander es un miserable, peligroso, triste perdedor, y siento que es tan buen contraste con Superman. Es mi elección principal para Superman malvado. No le pasó lo de tener un mal día, no controlaron su mente y no lo criaron para que fuera un villano. Él es el fracaso en el intento de crear a Superman y eso es lo que me encanta. Su crianza carece del amor y la humildad que vuelven a Clark quien es. En lugar de una familia, intentaron saltar directo al héroe americano. No encontraron la forma de castigar o de traer sus malas tendencias, así que terminaron con alguien que hace lo que le da la gana. No solo eso, alguien que está obsesionado con la falta de consecuencias por sus actos, en lugar del héroe que siempre piensa en las consecuencias negativas y positivas que sus actos traen a la gente. Y a Homelander le tenían miedo, ellos mismos lo crearon y aún así nunca pudieron hacer algo sin miedo a que acabara con todos. Mientras que los padres de Clark lo adoptaron después de verlo caer del cielo en una nave y siempre trataron sus poderes como un don que algún día usaría para grandes cosas en lugar de algo de lo que estar aterrado. Hay un muy buen contraste de historias entre todos estos ejemplos, pero no querría dejar fuera de la mesa... Superman es un clásico, representa los ideales y convicciones del mejor héroe que alguien puede ser, es el símbolo de la esperanza en su mundo e inspira a gente dentro y fuera del cómic a ser aunque sea un poco mejores, y en nadie se nota mejor que con el Gigante de Hierro. ¿Hay alegorías al Gigante de Hierro representando a Superman? Sí, siguiendo las reglas que impuse hace rato, contaría como un arquetipo de Superman, pero realmente prefiero no usarlo como ejemplo de esto, sino como ejemplo del efecto que puede tener Superman en la gente. El gigante no es Superman, intenta ser como él, tal como muchos héroes de DC. Un día se encuentra tirado, con los poderes más fuertes jamás vistos y sin idea de qué va a hacer, pero con algo de cariño e inspiración puede firmemente decidir que a partir de ahora va a ser Superman.
Y esto es al final del día la razón de este video, mostrar cómo de un personaje tan simple y efectivo pueden salir personajes con giros muy interesantes, que no solo funcionan por sí mismos, sino que acentúan los rasgos del original al ponerlos en comparación. En preparación a este video empecé viendo The Boys. Homelander me parece un villano decentemente interesante, pero días después, al revisitar unas cuantas historias de Superman y leer unas nuevas, mi apreciación por Homelander como villano creció. Ya no me parecía solamente ser un villano y ya está. El ver como varios de sus rasgos eran contraparte directa a Superman le dio más profundidad de la que creí que tenía, y en cambio me hizo apreciar todavía más a Superman al ver qué pudo ser de él si no hubiera encontrado una buena familia. Y lo mismo va para todos en la lista, no solo son muy buenos personajes, sino que sus similitudes y contrastes con su inspiración principal eleva a ambos en formas que ni me imaginaba. Metroman con su foco en la elección, Mark con su foco en la fuerza y perseverancia necesarias para hacer el bien, y Homelander con las consecuencias que puede tener la compasión de quienes te rodean o la falta de ella. Si algo de todo lo que dije les sonó interesante, aun si me refería a personajes cuyas series ya se vieron, les recomiendo tomar alguno de estos y darles una leída. Puede que hasta ganen una nueva forma de ver al personaje, tal como me pasó con todos en la lista. Les prometo que no perderán su tiempo.